Una chica huye con un caballo salvaje y nadie imagina el motivo, pero lo que ocurrió después dejó a todos sin aliento. Lo que parecía una simple escapada escondía algo mucho más profundo. Nadie estaba preparado para lo que venía, y mucho menos para cómo terminó. «Isabela, ese caballo no es tuyo, niña», gritó doña Clara desde el corral, con las manos cubiertas de tierra y el corazón acelerado. La adolescente detuvo el cepillo a medio trazo, el pelaje grisáceo del animal brillando al sol de la mañana. Su expresión era una mezcla de desafío y miedo. El caballo, salvaje y aún con cicatrices frescas, resopló con fuerza como si también sintiera el conflicto. Clara cruzó el campo con pasos lentos pero firmes, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda tras la lluvia nocturna. Al llegar junto a su nieta, se quedó en silencio unos segundos. El viento traía el olor del mezquite y el eco lejano de los gallos. Ese mismo viento le trajo también un recuerdo, su hija, de la misma edad que Isabela, acariciando a su yegua con la misma dulzura. «¿De dónde lo sacaste?», preguntó finalmente con voz baja pero firme. «Lo encontré en el arroyo, solo. Tenía hambre y miedo», respondió la joven sin soltar el cepillo. «No podía dejarlo». Clara observó al animal. Tenía las costillas marcadas y una vieja herida en la pata trasera. No era de ningún vecino, lo sabría. Y si ese miedo que dices es porque escapó de algo, ¿qué te hace pensar que no es peligroso? Isabela apretó los labios y bajó la mirada. El caballo movió la cabeza y apoyó el hocico en su hombro, como si la protegiera. Clara suspiró. No era la primera vez que su nieta se encariñaba con lo roto, lo incompleto. «Está bien, pero duerme en el corral de abajo. Y tú, conmigo. Nada de escaparte por la noche a cuidarlo. ¿Entendido?» La joven asintió sin protestar. Clara sabía que eso ya era una pequeña victoria. Esa noche, mientras cerraba las ventanas del rancho, Clara sintió de nuevo ese vacío que llegaba cuando el día terminaba. Encendió la lámpara de queroseno y sirvió 2 tazas de café. El vapor subía lento, perfumando la cocina con ese aroma amargo que tanto le gustaba a su hija. «¿Sabes que tu madre también recogía animales heridos?», comentó de pronto sentándose frente a Isabela. «No lo sabía». La chica alzó la mirada curiosa. «Una vez trajo un burro sin orejas, lo cuidó hasta que se murió de viejo». Sonrió brevemente, luego el gesto se deshizo. Isabela se quedó callada, girando la taza entre sus manos. Algo se movía en sus ojos. Clara la observó con atención. Había noches en que su nieta parecía estar a punto de decir algo importante, pero siempre se lo tragaba al último segundo. «¿Qué sabes del accidente?», preguntó de golpe sin levantar la voz. Clara dejó la taza sobre la mesa. El golpe seco fue más fuerte que cualquier respuesta. «¿Sabes lo que te conté?», respondió volviendo la vista a la ventana. «Se salieron del camino, llovía, fue rápido». «¿Y por qué nadie habla más de eso?», insistió Isabela. «Siempre parece que hay algo más». Clara no respondió. El tic-tac del reloj colgado en la pared fue el único sonido que quedó entre ellas. Horas después, en la penumbra, Clara se levantó al oír un relincho. Bajó descalza por la escalera de madera. Desde la ventana vio la silueta de su nieta en el corral inferior. Estaba sentada junto al caballo, hablándole en voz baja, como si le confiara un secreto que ni ella misma entendía del todo. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. No era solo la conexión con el animal, era algo en la forma en que Isabela lo miraba, como si él tuviera las respuestas que ella buscaba. Clara cerró la ventana con cuidado. A la mañana siguiente tendría que hablar con don Rogelio. Ese caballo no era de por aquí, y algo en su mirada no le daba buena espina. Pero antes tendría que abrir un baúl que no tocaba desde hacía 17 años.
Uno que su hija le pidió nunca abrir y que ahora quizás era la única forma de evitar que su nieta también se perdiera. El aire olía a tierra mojada y a hojas recién caídas. La lluvia de la noche había dejado el sendero blando, con pequeños charcos que reflejaban la luz dorada del amanecer. Isabela caminaba sin rumbo fijo, como solía hacer cuando la cabeza le daba vueltas. Ese día, más que nunca, necesitaba alejarse del rancho, del silencio incómodo de su abuela, de las preguntas sin respuesta que se amontonaban en su pecho. Había pasado el arroyo y se adentraba entre los árboles cuando escuchó un crujido. Se detuvo de golpe, el corazón martillándole el pecho. Al principio pensó que era un venado, tal vez un jabalí, pero cuando apartó las ramas y lo vio, se le cortó la respiración. Allí estaba, parado entre las sombras, un caballo de pelaje gris oscuro, con la crin enmarañada y las patas cubiertas de barro seco. Tenía una herida en el lomo, ya cerrada pero mal cicatrizada, y otra más reciente en la pata trasera. Respiraba agitado. Sus ojos, oscuros y profundos, la miraban sin moverse, sin miedo, pero con una tristeza que la desarmó. Isabela no sabía si acercarse o correr. El animal no hacía ningún gesto, no retrocedía ni avanzaba. Solo la miraba. Era como si esperara algo. «¿Qué te hicieron?», murmuró casi sin darse cuenta. Dio un paso. El caballo no reaccionó. Otro paso. Nada. Isabela se agachó lentamente, recogió un poco de pasto tierno y lo extendió con la palma hacia arriba. El caballo parpadeó. Luego, con un movimiento apenas perceptible, se acercó. Olfateó su mano, tocó con el hocico su piel, y entonces, sin previo aviso, se dejó caer de lado, como si el cuerpo ya no pudiera más. «¡No!», gritó ella corriendo a su lado. Se arrodilló en el barro, le acarició el cuello, sintiendo la respiración irregular del animal. Tenía fiebre. Eso era claro incluso para alguien sin experiencia. Isabela buscó en su mochila una botella de agua y se la acercó al hocico. El caballo bebió apenas unas gotas. Ella se quedó ahí un rato sin moverse. Solo escuchaba los sonidos del bosque. Pájaros a lo lejos, ramas crujiendo, el viento acariciando las copas de los árboles. Pero todo se sentía distante, como si el mundo se hubiera reducido a ese claro, a ella y a ese animal que sin decir una palabra le hablaba con todo el cuerpo. Después de un tiempo, el caballo se levantó lentamente. Isabela dio un paso atrás, por si acaso. El animal la miró una vez más, y esta vez algo cambió en su mirada. Ya no era solo tristeza, era confianza. «Te voy a ayudar», dijo ella, con voz firme, como si fuera una promesa. Sin saber cómo ni por qué, empezó a caminar de regreso al rancho, mirando de reojo por si la seguía. Y sí, ahí iba, cojeando un poco, pero con la cabeza en alto, como si, en ese momento, ambos entendieran que algo había empezado. Cuando cruzaron la reja trasera del terreno, Isabela sintió un nudo en el estómago. No tenía idea de cómo iba a explicarlo. Sabía que su abuela no lo entendería. Pero había algo en ese encuentro que no podía ignorar. Ese caballo no era solo un animal herido, era una señal, un pedazo de un pasado que de alguna manera estaba regresando, y aunque no lo sabía aún, esa mañana cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Clara buscaba un suéter viejo entre las cajas del altillo. La mañana había empezado fría, y aunque el sol ya pegaba en las ventanas, sentía el aire helado meterse entre los huesos. La puerta del desván rechinó como siempre, pero ese sonido familiar no la preparó para lo que iba a encontrar. Mientras removía una caja marcada con el nombre de su hija, Elena, 2005, se le escurrió una carpeta entre los dedos. Al abrirla, cayó una carta doblada en 3, con una mancha de café seco en una esquina y la caligrafía apretada que tanto recordaba. El sobre no estaba sellado, ni siquiera tenía fecha.
Clara dudó unos segundos. Quiso dejarla donde estaba, cerrarla sin leer, pero algo más fuerte la empujó. Tal vez la culpa, tal vez el miedo. Desdobló el papel con cuidado. Las palabras empezaron a formar frases, y las frases heridas. «Mamá, si estás leyendo esto es porque no tuve el valor de decírtelo en persona». El corazón le golpeó el pecho como un martillo. El papel temblaba entre sus manos. «Sé que siempre hiciste lo que creíste mejor, pero yo necesitaba otra cosa. Necesitaba que me creyeras, que confiaras en mí, no solo como hija, sino como mujer». Clara sintió que la garganta se le cerraba. Avanzó por las líneas como quien camina sobre brasas. La carta hablaba de una discusión que ella había tratado de olvidar, de una decisión que Elena tomó sola, con miedo, pero también con convicción. Hablaba de un viaje, de alguien que conoció. «Él no es como tú crees, mamá». De un sueño que no encajaba con la vida que Clara había imaginado para ella. Y entre todo eso, una frase: «El caballo. Lo encontré en el mismo lugar donde papá me enseñó a montar». No es casualidad, lo siento. Algo me está jalando a ese pasado, y no sé por qué. Clara se dejó caer en el banco polvoriento del desván. El silencio del rancho se colaba por las rendijas del techo. Afuera, los gallos cantaban. Adentro, el tiempo parecía detenido. No recordaba haber visto esa carta antes. ¿La había escondido su hija? ¿O simplemente nunca se atrevió a dejarla a la vista? Pasó un largo rato ahí, con la mirada perdida en las letras descoloridas. La carta no respondía nada, pero abría puertas que ella había cerrado con llave hacía años. De pronto, un ruido la sacó de su trance. Era Isabela, abajo, llamándola desde la cocina. «¡Abuela! El caballo no quiere comer. ¿Puedes venir?» Clara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Guardó la carta de nuevo en la carpeta y la escondió entre sus ropas. Aún no era el momento. Bajó por la escalera con pasos firmes, aunque por dentro le temblaban las rodillas. Al llegar al corral vio a su nieta agachada junto al animal, con una expresión de desesperación contenida. «No quiere ni agua. ¿Crees que esté peor?», preguntó la joven sin voltear. Clara se acercó y por primera vez miró al caballo con otros ojos. Había algo en él, algo que le revolvía el estómago. «Déjame verlo», dijo agachándose junto a ella. Mientras revisaba la herida con manos firmes pero suaves, una idea se formó en su cabeza. La carta. El lugar donde Elena había encontrado a su caballo. ¿Podría ser el mismo? La coincidencia era demasiada. Y entonces, sin decir nada, Clara supo que tenía que ir a ese sitio, el viejo claro cerca del arroyo, el mismo donde, una vez, su hija le confesó algo que nunca quiso escuchar. Porque quizá la historia que creía cerrada apenas estaba empezando. Clara despertó con el silencio. No el de siempre, el tranquilo, lleno de sonidos sutiles del campo. Este era otro, un silencio raro, cargado, como si algo hubiera salido mal. Se puso la bata y bajó rápido a la cocina. El café no estaba hecho, la mesa seguía limpia, sin el vaso de jugo que Isabela siempre dejaba a medio tomar. Pensó que tal vez estaba con el caballo. Salió al corral, vacío. Isabela gritó. Isa caminó hasta el corral de abajo, ni rastro del animal, ni huellas frescas. El portón estaba entreabierto. El nudo en el estómago se hizo más fuerte. Corrió al cuarto de su nieta. La cama revuelta, ropa faltante, la mochila azul. No estaba. En la repisa, un cuaderno abierto. Clara lo hojeó con manos temblorosas. Eran notas sueltas, frases incompletas. Hay cosas que ella no me cuenta. Lo sé. Si el caballo sabe algo, yo también quiero saberlo. No puedo quedarme esperando respuestas toda la vida. «Dios mío», murmuró Clara, dejándose caer en la silla. La mente le empezó a correr a 1000 por hora. ¿A dónde pudo haberse ido?
¿Por qué no dijo nada? Salió del rancho casi sin darse cuenta, tomó la vieja bicicleta y pedaleó hacia el pueblo. Cada golpe del pedal era un latido desbocado. Al llegar a la plaza vio a don Rogelio echando agua a su camioneta. ¿Has visto a Isabela?, preguntó casi sin aire. No desde ayer. ¿Qué pasó? Desapareció. Se fue con el caballo. El hombre la miró serio, con la manguera aún en la mano. ¿Y tú crees que eso es normal? Ese animal no es de por aquí. Nadie sabe de dónde vino. Y ahora la niña se va con él como si nada. Se detuvo. ¿Tú crees que fue idea suya o alguien se la llevó? Clara no contestó. En su pecho, la angustia se mezclaba con una culpa vieja, amarga. Tengo que encontrarla. No voy a quedarme esperando, dijo firme girando la bici. Pero el pueblo ya empezaba a murmurar. En la tienda, dos señoras comentaban entre susurros. En la panadería, un joven dijo en voz baja: «Seguro fue por algo del pasado, dicen que esa familia tiene secretos». Clara no podía detenerse a aclarar nada. No ahora. Subió al cerro, al camino que daba al bosque. A lo lejos, las hojas aún húmedas se movían con el viento. Ahí fue donde Isabela encontró al caballo por primera vez. Quizá pensaba volver al mismo sitio. Caminó horas, llamando su nombre, viendo entre los árboles, buscándola en cada sombra. Pero el bosque devolvía solo ecos y el crujido de ramas. Al caer la tarde, sin señales de ella, Clara se sentó bajo un mezquite y cerró los ojos. Sentía el cuerpo agotado, pero la cabeza seguía girando. Esa carta, esa mirada del caballo, el tono de voz de su nieta cada vez más firme, más parecida a su madre. «¿Qué estás buscando, Isabela?», susurró. Sabía que no era solo una fuga. Era algo más profundo, y por dentro algo le decía que si no la encontraba pronto, tal vez no podría traerla de vuelta. No de la misma forma. El sol apenas comenzaba a calentar las tejas del pueblo cuando Clara cruzó la plaza con pasos firmes, el rostro endurecido por el cansancio y la rabia acumulada. Desde el día anterior no había dormido ni comido bien. Lo único que la sostenía era la desesperación de encontrar a su nieta y una sospecha que no dejaba de hacerle ruido. Fue directo al taller de don Rogelio. Lo encontró afilando una herramienta vieja, sentado bajo la sombra de un tejabán, como si nada pasara. «Tenemos que hablar», dijo Clara sin rodeos. Rogelio la miró de reojo, dejó la lima sobre la mesa y se limpió las manos con un trapo. «Ahora sí vienes a pedir ayuda». «No vengo a pedirte nada, vengo a preguntarte directamente si sabes algo». Isabela no desapareció por casualidad, y ese caballo tampoco llegó solo. Rogelio se cruzó de brazos en silencio. «Yo también me he hecho esas preguntas. Pero tú y yo sabemos que los animales no aparecen en este pueblo sin razón, menos uno como ese. ¿Y si alguien lo soltó con intención? ¿Y si Isabela fue solo un peón en algo más grande?» Clara frunció el ceño. «¿Qué estás insinuando? Que ese caballo trae un pasado encima, uno que tú, Clara, has hecho todo lo posible por enterrar». La frase fue como un golpe seco. Ella sintió cómo se le revolvía el estómago. Ese tono, ese reproche disfrazado, ya lo conocía. ¿Otra vez con eso? ¿Vas a sacarlo de Elena después de tantos años? Nunca lo olvidamos, Clara. Solo tú fingiste que no pasó nada. Pero hay quienes aún recuerdan y quienes no perdonan. Clara apretó los puños. La tensión en el aire era densa, como antes de una tormenta. «No estoy aquí para revivir viejas culpas, Rogelio. Estoy buscando a mi nieta, y si tú sabes algo, más te vale decirlo». «No sé dónde está», respondió él con voz más baja. «Pero si fue al mismo lugar donde tu hija iba a escondidas, no va a volver igual». El silencio se hizo entre los dos. El chirrido de una carreta a lo lejos rompió por un momento la tensión.
Clara bajó la mirada, sus pensamientos girando como torbellino. «Ella no sabe todo», murmuró, «pero sospecha. Lo vi en sus ojos, y si ese caballo la llevó allá, entonces tengo que alcanzarla antes de que alguien más lo haga». «Entonces empieza por donde todo terminó», dijo Rogelio, recogiendo de nuevo la lima. «El claro del arroyo. Ahí fue donde Elena apareció por última vez con ese animal. Y nadie quiso decir nada». Clara sintió un escalofrío. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tú no querías escuchar». Se alejó sin despedirse, dejándola sola, clavada al suelo, con más dudas que antes. Ese día, Clara volvió al rancho con la mirada perdida. Todo lo que creía enterrado estaba saliendo a la superficie. La historia de su hija, los rumores, las medias verdades. Y ahora su nieta estaba siguiendo ese mismo camino, montada en el mismo silencio que se tragó a Elena. Clara sabía que no podía esperar más. Tendría que volver a ese lugar, aunque le doliera, porque esta vez no iba a perderla. El pueblo entero ya lo sabía. En San Miguel del Monte las noticias no necesitaban teléfono. Bastaba una vecina con buena vista y otra con lengua suelta. La desaparición de Isabela había corrido como pólvora y con ella las versiones más disparatadas. «Dicen que se fue por amor», murmuró doña Mercedes en la panadería con una rebanada de bolillo a medio morder. «Que el caballo era solo la excusa». No, eso no fue. Yo escuché que tenía problemas con la abuela y que andaba metida en cosas raras», respondió una joven, bajando la voz apenas al ver pasar a Clara por la ventana. Clara caminaba por el mercado con la cabeza en alto, pero las palabras le llegaban igual, como cuchillos pequeños, uno tras otro. No podía detenerse en cada esquina a desmentir lo que todos creían saber, pero tampoco podía ignorar cómo la miraban, con lástima unos, con sospecha otros. Al pasar frente a la iglesia, vio a la señora Tomasa acomodando flores en la entrada. Clara pensó en desviarse, pero la mujer ya la había visto. «Clara, hija, ¿cómo estás?» «Bien, solo vine por unas cosas al mercado». Tomasa se le acercó, bajando la voz. «Yo sé que esto ha de ser muy duro, pero la gente habla por hablar. No hagas caso, van a inventar de todo». Clara solo asintió. No tenía fuerzas para pelear rumores, pero esa noche, sentada en su cocina con una taza de té ya frío, la cabeza le seguía dando vueltas. Empezó a pensar en las cosas que había dejado pasar, las veces que vio a Isabela escribir en su cuaderno y no preguntó, las miradas perdidas en la cena, las respuestas cortas cuando hablaban de su madre. «¿Y si sí huyó?», se preguntó en voz baja. «¿Y si en vez de buscar respuestas, solo quería escapar?». Se levantó de golpe. Fue al cuarto de Isabela. Buscó entre los libros, los cajones, los papeles. No había dejado más notas, ni pistas, ni señales claras. Pero encontró algo que no había visto antes. Un mapa del bosque, doblado con cuidado, con una marca hecha a lápiz. Un círculo en una zona remota que ella conocía bien. El claro del arroyo. Ese lugar otra vez. Volvió a la cocina con el mapa en mano. Lo extendió sobre la mesa. Algo dentro de ella se tensó. Ese sitio no era solo un recuerdo. Era una herida abierta. El lugar donde Elena pasaba horas a solas, donde Clara la encontró llorando más de una vez, sin decir por qué. Afuera, el viento empezó a soplar con fuerza, levantando polvo del camino. El rancho crujía con sonidos viejos. Clara cerró las ventanas con firmeza. No iba a permitir que el pasado se repitiera. Al día siguiente, sin avisar a nadie, preparó una mochila con agua, un par de mantas y su linterna vieja. Si el pueblo quería seguir hablando, que lo hicieran. Ella tenía algo más importante que proteger, la única parte de su hija que aún le quedaba, y esta vez no pensaba llegar tarde. El sol apenas se asomaba por encima de las montañas
cuando Isabela detuvo al caballo frente a una pequeña pendiente. La sierra era más densa de lo que recordaba. El aire olía a pino fresco y tierra húmeda, y cada paso del animal dejaba una marca clara en el lodo. Se bajó despacio, cuidando que no resbalara, y buscó un sitio plano donde pudieran descansar un rato. Sacó de su mochila un cuaderno forrado con retazos de tela azul. Lo había llevado desde que era niña, pero apenas en los últimos meses había empezado a escribir en serio, como si el silencio del rancho necesitara traducción. Sentada sobre una piedra, escribió: Día 1. No sé si esto es una locura o lo más valiente que he hecho en mi vida. El caballo me sigue como si supiera a dónde vamos, aunque yo no tenga idea. Solo sé que necesito entender algo antes de volver, si es que vuelvo. El caballo resopló cerca de ella, moviendo las orejas con inquietud. Tenía una sensibilidad especial para detectar cosas que ella no podía ver. A veces parecía que escuchaba voces del viento. Isabela lo miró con ternura. «Tú también estás buscando algo, ¿verdad?». Le acarició el cuello y volvió a escribir, esta vez más lento. «A mamá la recuerdo poco, pero hay cosas que se quedan grabadas. Una canción que tarareaba, su risa cuando me cepillaba el cabello, y la manera en que miraba a la abuela como si le guardara algo, como si hubiera una historia que nunca me contaron». Guardó el cuaderno cuando escuchó un sonido entre los arbustos. Se puso de pie de golpe. El caballo se tensó. Por unos segundos no se movieron. Después, un par de conejos salieron corriendo. Soltó el aire que había contenido. «Estamos bien», susurró, más para sí que para él. Volvieron a caminar por una vereda que bordeaba el arroyo. Isabela recordaba ese camino por relatos de su madre, lugares que mencionaba como si fueran mágicos, donde los árboles susurran o donde la luz cae como oro derretido. Siempre le parecieron cuentos, hasta ahora. Cada tramo del camino parecía acercarla a ella, aunque no pudiera explicarlo, como si los pasos que daba fueran también los que su madre no pudo dar. Cuando llegó a una pequeña quebrada, vio un árbol con marcas antiguas. Se acercó. Eran iniciales, algunas casi borradas, pero una de ellas la reconoció de inmediato. E.R. El corazón se le aceleró. «¿Mamá?». Era la primera señal física que tenía de ella en años, como si le dijera «vas bien», como si esa letra tallada en la madera fuera una respuesta. Se sentó en la base del árbol con el cuaderno sobre las rodillas, pero no escribió. Solo se quedó mirando el horizonte, donde la sierra parecía tragarse el cielo. Ahí, en ese momento, entendió que no estaba escapando. Estaba buscando a su madre, a sí misma, y tal vez algo que las uniera más allá del tiempo. Y aunque no sabía qué encontraría al final del camino, por primera vez sintió que no tenía miedo, porque el pasado ya no era un fantasma, era una pista, y ella estaba decidida a seguir cada huella hasta donde la llevaran. El desván olía a polvo viejo, madera húmeda y recuerdos que no querían ser recordados. Clara subió con una linterna en mano, guiándose entre cajas marcadas con años y nombres que apenas podía leer por la luz tenue. Había evitado ese lugar por años, no por miedo a las ratas ni a las telarañas, sino porque cada cosa ahí arriba era un eco del pasado, un pasado que dolía, que raspaba por dentro. Empujó una caja marcada como Navidades 2002, buscando sin saber bien qué. Tal vez algo de Elena, una señal, una pista, cualquier cosa que le dijera a dónde se había ido Isabela realmente. Fue cuando levantó una caja pequeña de madera que notó un sobre escondido debajo, envuelto en una bufanda tejida. No era una carta esta vez, sino una fotografía vieja, descolorida por los años. Clara se quedó helada. Era Elena, a los 20 años, abrazando a un joven de ojos claros y sonrisa amplia. Estaban junto a un caballo. No era cualquier caballo, era el mismo que ahora acompañaba a Isabela. Se le aflojaron las piernas.
Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Apretó la foto contra el pecho. Los recuerdos empezaron a filtrarse como agua por una grieta. «No quiero que vuelvas a verlo», le había dicho a su hija furiosa una noche lluviosa. «No entiendes, mamá. Él no es lo que tú piensas», respondió Elena con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Y qué es entonces? ¿Un hombre mayor que aparece de la nada y te mete ideas en la cabeza? No lo conozco, no me da confianza. Porque no quieres conocerlo. Ni siquiera me escuchas, mamá. Nunca lo has hecho». La discusión fue tan fuerte que esa noche Elena no durmió en casa. Se fue al claro del arroyo y volvió al amanecer, con la cara manchada de tierra y los ojos apagados. Nunca le contó a Clara qué pasó esa noche. Y poco después, el accidente. Clara volvió en sí. La linterna ya parpadeaba. Guardó la foto en el bolsillo del suéter y bajó lentamente. No dijo nada en todo el día. Cocinó sin probar bocado. Sentía el peso del pasado sobre los hombros, como si por fin entendiera que había ignorado las señales una tras otra. Al anochecer, sacó la fotografía y la dejó sobre la mesa. Se sentó frente a ella, con los ojos clavados en ese caballo, en esos rostros jóvenes y llenos de algo que en su momento no supo reconocer. «Verdad. Perdóname, hija», susurró, «por haber tenido miedo, por haber cerrado los ojos». Afuera el viento soplaba fuerte y por primera vez en mucho tiempo Clara sintió que el silencio ya no era vacío. Era una voz que venía del ayer, empujándola a no cometer el mismo error con Isabela. Se levantó y fue por su mochila. Mañana, al primer rayo de sol, iría al claro. Con o sin respuestas, con o sin fuerzas. Porque ahora sabía que el caballo no era solo un animal herido, era un testigo, y tal vez el último hilo que podía unir 3 generaciones antes de que se rompiera para siempre. El sendero se volvía cada vez más angosto, bordeado por árboles que se curvaban sobre el camino como si quisieran protegerlo o esconderlo. Isabela avanzaba despacio, guiando al caballo con una cuerda suelta. El animal ya no cojeaba tanto, pero se notaba cansado. Ella también. Llevaban 2 días subiendo por la sierra, alimentándose con lo que traían y lo poco que encontraban. Agua fresca del arroyo, tortillas duras, manzanas silvestres. El sol estaba alto cuando vio una pequeña parcela al fondo, cercada con troncos viejos. Un par de gallinas corrían sueltas y había un burro amarrado a un poste. Al acercarse, una voz la detuvo. «¡Cuidado con ese caballo!», gritó un hombre mayor, con sombrero de palma y machete al cinto. Isabela alzó las manos en señal de paz. «No hace daño, señor. Está lastimado, pero es manso». El hombre bajó el machete lentamente, se acercó con desconfianza, mirando al caballo con los ojos entrecerrados. «Ese animal, yo lo he visto antes». Isabela sintió un escalofrío. «¿Dónde?». El campesino no respondió de inmediato. Caminó alrededor del caballo, lo observó de cerca. «Fue hace años. Bajó por aquí solo, todo arañado, igual de flaco. Lo llevaban unos muchachos que no eran de por aquí. Después supe que lo dejaron en el claro, cerca del cañón». «¿Qué cañón?». «El cañón del silencio», respondió, como si dijera algo sagrado. «Está más arriba, pero no es fácil llegar. La única que conoce bien el camino es doña Ángela. Vive por allá, pasando la quebrada». Isabela parpadeó. «¿Y quién es ella?». «Una mujer vieja. Algunos dicen que está medio ida, pero recuerda todo. Es como una enciclopedia con arrugas. Si alguien sabe la historia de ese caballo, es ella». Isabela bajó la mirada hacia el animal. No había sido una coincidencia encontrarlo. Él estaba volviendo a donde todo había empezado, y ella, tal vez también. «¿Cómo llego con ella?». El hombre le explicó con gestos. Le ofreció un poco de agua, algo de pan y un consejo. «Si vas,
Ve con la mente abierta. Doña Ángela no responde si siente que la están juzgando, pero si le hablas con el corazón, te dirá lo que nadie más se atreve. Isabela le agradeció, montó de nuevo al caballo y retomó el camino, ahora con un destino claro: el Cañón del Silencio. El nombre le provocaba algo en el pecho: curiosidad, miedo y una extraña sensación de que ya había escuchado esas palabras antes. Quizá en algún sueño o en uno de los susurros que creía inventar de niña. Al anochecer, armó un pequeño campamento entre dos piedras grandes. El caballo se recostó cerca. Ella encendió una fogata y sacó su cuaderno. Hoy escuché el nombre de una mujer que podría saberlo todo: Ángela. No sé qué voy a encontrar, pero algo dentro de mí dice que tengo que llegar hasta ella. Es como si este camino ya estuviera escrito desde antes que yo naciera. Cerró el cuaderno y abrazó sus rodillas. La luna llena iluminaba la sierra con una luz azulada. El silencio era profundo pero no vacío. Era un silencio que hablaba, que la llamaba, y ella, por primera vez en mucho tiempo, se sentía lista para escuchar. Clara madrugó. No por insomnio, sino por decisión. El café humeaba en la estufa, pero no lo probó. Lo dejó servido sobre la mesa junto a una nota escrita a mano con tinta azul. Si alguien pregunta, fui a buscar a Isabela. No me esperen. Revisó su mochila una última vez. Agua, linterna, una cobija, el mapa marcado por su nieta y la foto vieja donde Elena aparecía con aquel muchacho y el caballo. Guardó la carta de su hija entre las páginas del libro de oraciones. Era lo único que podía servirle como brújula emocional si la memoria le flaqueaba. Antes de salir, fue con doña Tomasa, su vecina de confianza. «Te encargo el rancho», le dijo mientras le entregaba un manojo de llaves. «Solo será por unos días». Tomasa, sorprendida, la miró con los ojos bien abiertos. «¿Te vas sola?» «No tengo tiempo de esperar a que alguien más lo haga», respondió Clara con una firmeza que le salía del dolor. Tomasa quiso preguntar más, pero algo en la mirada de Clara la detuvo. Caminó hasta el final del pueblo, donde empezaba el camino de tierra que se perdía en la sierra, el mismo por donde Elena había ido tantas veces sin decir a dónde, el mismo que ahora pisaba Isabela, guiada por un lazo invisible que Clara apenas empezaba a comprender. El sendero era empinado y las piedras sueltas hacían que cada paso se sintiera como una prueba. A mitad de mañana ya tenía la blusa empapada de sudor y los pies polvorientos, pero no se detuvo. Recordaba bien aquel claro cerca del arroyo. La última vez que vio a Elena con vida fue allí, junto a ese mismo caballo que ahora parecía unir las piezas del rompecabezas. Cuando llegó al claro, lo encontró tal como lo recordaba. Los árboles altos formando un círculo casi perfecto, el pasto alto bailando con el viento, el mismo silencio, el mismo hueco en el estómago. Se agachó junto al tronco donde su hija solía sentarse. Tocó la corteza con los dedos temblorosos. Ahí, talladas con torpeza, vio unas iniciales: E.R. Elena Ramírez. Y debajo otra línea recién hecha, I.R. Isabela. Sintió que el pecho se le apretaba. «Viniste hasta aquí, igual que tu madre», susurró. Se sentó en el mismo sitio, cerró los ojos, respiró hondo, y por un instante el recuerdo la golpeó con fuerza. «No necesito que me entiendas, mamá, solo que me dejes elegir», había dicho Elena con los ojos llenos de fuego. «No mientras vivas bajo mi techo», había respondido Clara, sin saber que esa frase sería la última que le diría en vida. Abrió los ojos, ahora llenos de lágrimas contenidas. Sacó la foto del bolsillo, la miró largo rato. Luego se puso de pie, se limpió el polvo del pantalón y siguió caminando, porque ya no era solo una búsqueda, era un acto de amor, de redención.
Y sabía, en el fondo de su alma, que encontrar a Isabela no era solo traerla de vuelta al rancho, era traerla de vuelta a la verdad, a la historia que nunca se terminó de contar. Isabela bajó la última ladera con las piernas temblorosas. El caballo caminaba detrás de ella, exhausto pero fiel. El sol se colaba entre las rocas, proyectando sombras largas y pesadas sobre el sendero. Frente a ella, el valle se abría como un cuenco escondido entre montañas. Ahí, casi camuflada entre la maleza y la piedra, se alzaba una casita de adobe y techo de lámina oxidada. El corazón le latía con fuerza. No sabía qué esperaba encontrar, pero el nombre Ángela seguía resonando en su cabeza como un eco terco. Tocó la puerta con la punta de los dedos. No hubo respuesta. Esperó. Iba a intentarlo de nuevo cuando la hoja de la puerta se abrió apenas unos centímetros. «¿Qué buscas?», dijo una voz rasposa desde dentro. «¿Doña Ángela? Me dijeron que usted guarda historias». Silencio. La puerta se abrió un poco más. Del otro lado apareció una mujer alta, delgada, de rostro surcado por arrugas que parecían mapas. Su mirada era dura, pero no vacía. «¿Y tú quién eres?». «Me llamo Isabela. Vengo buscando respuestas sobre un caballo y sobre mi madre». Ángela la observó largo rato. Luego bajó la vista al caballo, que respiraba con dificultad a unos pasos de la entrada. «Pásale». La casa era pequeña, con un solo cuarto y una cocina al fondo. Todo olía a incienso y hierbas secas. Isabela entró despacio, con la mochila al hombro. Ángela le ofreció un banquito de madera. «¿Tu madre, cómo se llamaba?» «Elena. Elena Ramírez». Ángela dejó caer el nombre como si fuera una piedra en un pozo. Cerró los ojos por un instante. «La recuerdo». Isabela tragó saliva. «¿Usted la conoció?» «Sí. Mucho más de lo que debería haberla conocido». Ángela se levantó, fue a una alacena y sacó una caja de lata. La colocó en la mesa entre las dos. «Aquí hay cosas que ella dejó. Cartas, fotos, palabras que no se atrevió a decirle a nadie». Isabela la miró sin saber si abrir la caja o salir corriendo. «¿Por qué las guardó?». Ángela se sentó frente a ella cruzando los brazos. «Porque me lo pidió. Porque ella sabía que algún día alguien volvería, y al verte ahí, con esa mirada, supe que eras tú». Isabela abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había una libreta de tapas gastadas, un mechón de cabello amarrado con listón y una fotografía de su madre, sonriendo, con los ojos llenos de vida. En la libreta encontró un mensaje escrito con letra firme. «Si esto lo estás leyendo, es porque no tuve el valor de contarlo en voz alta, pero mereces saber la verdad, la mía y la tuya». Isabela se cubrió la boca. Ángela bajó la mirada. «Tu madre vino aquí muchas veces, buscaba paz y también huía, como tú». «¿De qué?». «Del miedo, de su madre, de lo que no se le permitió decir». El silencio entre ellas se volvió espeso. «¿Y el caballo?», preguntó Isabela. Ángela la miró fijo. «Ese caballo fue su compañero en todo. Sabía cosas, sentía cosas. Ella decía que era como un espejo». Isabela miró hacia la puerta, donde el caballo descansaba en la sombra. «Por eso volvió, por eso me llevó hasta aquí». Esa noche, Ángela le preparó una sopa de maíz y le tendió una cobija junto a la estufa. Afuera, la luna iluminaba las piedras del cañón. Isabela no pudo dormir, se quedó leyendo la libreta hasta el amanecer. Cada página era un pedazo de su madre, sus dudas, sus amores, sus decisiones. También hablaba de un hombre que nunca fue mencionado en casa, alguien que la amó y la dejó. O tal vez que ella tuvo que dejar. En una de las últimas páginas, Elena escribió: «Algún día mi hija va a necesitar respuestas. Si llega hasta aquí es porque tiene mi misma sed. De verdad, de raíz. No la detengas, no le mientas, porque si ella sana, yo también».
Isabela cerró el cuaderno con lágrimas calientes en el rostro. No sabía aún todo lo que venía, pero ahora tenía una guía, un lugar donde empezar a entender. Y al otro lado del valle, en silencio, alguien más también había comenzado a moverse, porque en el cañón del silencio nada quedaba callado por siempre. La mañana amaneció cubierta por una niebla suave que envolvía las piedras del cañón como si quisiera esconder lo que estaba por revelarse. Isabela despertó con la libreta de su madre apretada contra el pecho. Ángela ya estaba en pie, preparando café en una olla ennegrecida por los años. «¿Dormiste poco?», dijo sin mirarla. «No podía. Leí todo». Ángela asintió en silencio. Sirvió 2 tazas y se sentó frente a ella. Tu madre tenía una urgencia en el alma. Quería hablar, pero algo se lo impedía. «¿Qué fue lo que pasó en realidad?», preguntó Isabela con la voz baja, temiendo la respuesta. La mujer soltó el aire con fuerza, como si llevara mucho tiempo cargando ese relato. «Tu madre vino aquí después de una pelea fuerte con Clara. Discutieron por un hombre, un forastero que apareció en San Miguel. Tu madre lo amaba, pero tu abuela nunca lo aceptó». Isabela tragó saliva. «¿Ese hombre era mi papá?». Ángela la miró con tristeza. «No lo sé, nunca me lo dijo con certeza, pero el caballo que ahora te acompaña era de él, eso sí lo sé. Elena se lo quedó cuando él se fue, como si fuera la única forma de no olvidarlo». «¿Y por qué se fue?». «Porque tenía miedo». O eso dijo él, miedo de quedarse, de lo que venía. No todos saben amar cuando se trata de verdad. Isabela bajó la vista. Había una parte de ella que deseaba escuchar otro final, uno menos roto, pero la historia era la que era. Ángela se levantó sin decir nada y volvió con una caja de cartón descolorida. La puso sobre la mesa y la abrió con cuidado. Estaba llena de fotos, papeles, recortes de periódico, y en el fondo varios cuadernos con tapas de cuero gastado. «Tu madre me dejó esto. Me pidió que lo guardara si algún día alguien venía a buscarla, pero también me advirtió que quizá nadie lo haría». Isabela comenzó a sacar las cosas una por una. Las fotos mostraban a su madre con una sonrisa que nunca había visto en las pocas imágenes que había en el rancho. Se la veía libre, radiante, junto a ese hombre de ojos claros y barba descuidada, montando el mismo caballo que ahora la acompañaba a ella. En uno de los cuadernos encontró una página marcada. «Clara no lo entiende. Cree que amar es imponer, que proteger es controlar. Pero yo no puedo vivir una vida que no me pertenece. Quiero que mi hija conozca la verdad, pero temo que nunca tenga la oportunidad». «¿Ella te decía todo esto a ti?», preguntó Isabela con la voz quebrada. «No todo, solo lo que podía. Elena era fuerte, pero frágil por dentro. Nunca se sintió libre siendo hija, y no supo cómo ser madre sin repetir esa historia». El silencio llenó el cuarto. Solo se oía el canto lejano de un ave. «¿Tú crees que, si mi abuela supiera todo esto, cambiaría algo?». Ángela se quedó pensando. «La verdad no siempre cambia las cosas, pero cambia a las personas. Si tu abuela escucha con el corazón, tal vez». Isabela asintió. Por primera vez sentía que el rompecabezas de su vida comenzaba a tomar forma, y aunque las piezas dolían, al menos ya no estaban perdidas. «Voy a encontrarla», dijo. «Tiene que saber todo esto». Ángela sonrió apenas. «Entonces, llévate esto». Le tendió una carpeta con las cartas más íntimas de Elena. «Y ten cuidado en el camino. A veces decir la verdad es más difícil que encontrarla». Isabela abrazó la carpeta, miró al caballo por la ventana, seguía ahí, quieto, como si esperara el siguiente paso, y ella ya sabía cuál era. Clara llegó al borde del cañón cuando las nubes empezaban a cubrir el cielo. El aire se sentía más frío, más denso, como si la tierra misma supiera que algo importante estaba por suceder.
A lo lejos, divisó la casa de adobe y un caballo atado a un tronco. Supo que había llegado, avanzó con el corazón latiéndole fuerte, no solo por el esfuerzo del camino, sino por lo que venía. Llevaba días ensayando lo que iba a decir, pero ahora, frente a esa puerta de madera vieja, todo le temblaba por dentro. Golpeó una vez, luego otra. «¿Quién es?», preguntó una voz que no necesitó reconocer. «Soy yo, Clara». La puerta tardó en abrirse. Cuando por fin se entreabrió, apareció Ángela, con la misma mirada firme que Clara recordaba de hacía más de 20 años. «Tarde llegas. Más vale tarde que nunca», dijo Clara, forzando una calma que no sentía. Desde adentro, una voz joven interrumpió. «¿Abuela?». Isabela apareció en la sala con los ojos abiertos como platos. Llevaba la carpeta en brazos como si la protegiera. Por un segundo nadie habló. Solo se miraron. 3 mujeres unidas por una historia incompleta, enfrentándose a lo que nunca se dijeron. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isabela sin acercarse. «Vine por ti», respondió Clara bajando la mochila al suelo. «Pero también por mí». Ángela las dejó solas y se fue a la cocina. Sabía que ese momento no le pertenecía. Isabela no se movió. Su respiración era irregular. Sus manos apretaban las cartas como si fueran un escudo. «¿Leíste lo que tu madre escribió?», preguntó Clara, más suave. «Sí, y por eso no entiendo cómo pudiste callarte tanto tiempo». Clara bajó la mirada. Había 1000 formas de explicar, pero ninguna la justificaba. Tenía miedo de lo que no entendía, de lo que no podía controlar. ¿Y creíste que esconderlo me iba a proteger? Creí que estaba haciendo lo correcto, pero me equivoqué, Isa. Me equivoqué desde el principio. Isabela dio un paso hacia ella con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué nunca me hablaste de mi padre?». Clara cerró los ojos. Esa era la herida que más dolía. Porque no sabía quién era con certeza. Elena nunca quiso decírmelo. Solo dijo que él no estaba listo. Y yo no estaba lista para que tú crecieras con una ausencia parecida a la suya. Ángela volvió con 3 tazas de té caliente. Las colocó sobre la mesa sin decir palabra. Se sentó y miró a ambas, con los codos apoyados y las manos entrelazadas. Este momento llevaba años esperando. No vine a provocar esto, pero tampoco iba a impedirlo. Isabela se sentó frente a su abuela. Clara tomó la taza, pero no bebió. «Tu madre me dijo algo antes de irse la última vez. Me dijo, si un día mi hija busca respuestas, déjala llegar hasta el final. No la detengas con tus miedos, mamá». Clara tragó saliva. Y no la escuché, como tampoco la escuché cuando me dijo que lo que sentía era real. Que ese hombre, aunque yo no lo aprobara, la hizo feliz un momento. «¿Lo odiaste?», preguntó Isabela. «No», respondió Clara después de un largo silencio. «Le tuve miedo, porque me quitó a mi hija antes de que el destino lo hiciera, y ese miedo lo confundí con odio». Isabela respiró hondo. Ya no temblaba. La rabia, el dolor, la confusión, seguían ahí, pero algo dentro de ella empezaba a aflojar. Yo también sentí miedo. Cuando me vi siguiendo los pasos de mamá sin saber por qué, pensé que me estaba perdiendo, pero creo que me estaba encontrando. Clara la miró con ojos brillantes. Y yo tenía que perderte un poco para entender lo que ella sintió conmigo. Ángela se levantó, fue hasta un estante y sacó un sobre sellado con cera vieja. «Esto lo dejó tu madre, solo para ti», le dijo a Clara. «Nunca supe qué decía, pero creo que es momento». Clara lo tomó con manos temblorosas, lo abrió con cuidado. Sacó una carta corta, escrita con letra firme pero nerviosa. «Si algún día lees esto, mamá, espero que ya no estés en guerra contigo misma, porque yo sí te perdoné, solo quería que tú también lo hicieras». Clara no pudo contener el llanto. Isabela la abrazó sin pensarlo, y por primera vez en mucho tiempo, las 3 se quedaron en silencio, pero no uno frío ni lejano,
Era un silencio lleno de significado, de cosas dichas, de heridas empezando a cerrar. Porque a veces la verdad no cambia el pasado, pero sí salva el futuro. El amanecer en el cañón trajo un silencio distinto. Ya no era el de los secretos enterrados, sino el de las emociones recién expuestas. Isabela se había levantado antes que Clara. Se sentó junto al caballo, observando las montañas con el cuaderno sobre las rodillas. No escribía, solo lo sostenía, como si necesitara anclarse a algo. Clara, desde la ventana, la miraba sin atreverse a salir. El abrazo de la noche anterior había sido real, sí, pero también frágil, como una puerta que se abre apenas, dejando pasar aire, pero sin invitar del todo a entrar. Salió finalmente, con paso lento, cargando 2 tazas de té. «Te traje algo caliente», dijo, extendiéndole una taza. Isabela la tomó, pero no respondió. Bebió en silencio. Clara se sentó junto a ella, dejando un espacio entre las dos que se sentía como un abismo. «No espero que me perdones ahora. Solo quería que lo supieras». «Yo también quería saber», respondió Isabela sin mirarla. «Pero no así, no todo de golpe, no con tantas piezas sueltas durante tantos años». «Creí que te protegía», murmuró Clara. Isabela soltó una risa seca. «Siempre dicen eso, que esconden cosas por amor, pero el amor no debería doler tanto, abuela». Clara bajó la mirada. Se sentía vacía, como si cada paso que había dado para llegar hasta su nieta se deshiciera con cada palabra que salía de su boca. «Tu mamá me decía lo mismo, que no la dejaba ser, que no sabía querer sin controlar. Yo tenía tanto miedo de perderla que terminé alejándola». «¿Y no ves que ahora hiciste lo mismo conmigo?» Isabela se levantó de golpe. El cuaderno cayó al suelo, abierto por una página llena de líneas cruzadas, garabatos, frases incompletas. Clara lo levantó con cuidado, como si fuera algo frágil. «Yo no soy como ella», continuó Isabela, «pero tampoco soy como tú. No quiero pasar la vida entera cargando verdades a medias, callando cosas para evitar problemas». «Entonces habla», dijo Clara, por fin levantando la voz. «Dime lo que sientes. No me dejes sola con el silencio otra vez». Isabela la miró con los ojos húmedos pero firmes. «Siento que no sé quién soy, que cada recuerdo que tenía está manchado con algo que no se me dijo, que mi madre vivió a medias y tú me diste la mitad de esa mitad. Y lo lamento, con todo mi corazón, Isa, pero estoy aquí, ya no para esconderte nada, solo para escucharte, si quieres que lo haga». Isabela se alejó caminando entre las piedras. Clara no la siguió. Solo observó cómo su silueta se perdía entre los arbustos, rumbo al borde del cañón. Ángela apareció detrás de ella. «Dale su espacio», dijo con voz baja. «No puedes enmendar todo en un solo día». Clara apretó el cuaderno contra el pecho. «¿Y si no vuelve?» «Volverá, pero no a lo mismo. Nadie vuelve igual después de saber la verdad. ¿Y si me odia?» Ángela negó con la cabeza. «No te odia, está dolida, y con razón, pero el amor no se rompe con una revelación, solo se reacomoda, como los huesos después de una fractura». Clara cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Había enfrentado tormentas en su vida, pero nada la había desarmado como ver a su nieta irse sin una promesa de regreso. Al atardecer, Isabela regresó. No dijo nada al llegar, solo se sentó al lado del caballo y lo alimentó en silencio. Clara la observó desde el umbral. «Si algún día quieres preguntarme algo, cualquier cosa, estoy lista para responder», dijo con voz firme sin acercarse. Isabela asintió sin voltear. «Y si algún día quieres contarme más de ella, sin filtros, también estoy lista», agregó. «Pero por ahora, solo quiero respirar». «Está bien», dijo Clara. «Respirar también es sanar.
Y aunque la distancia no se había borrado, algo se había asentado en ese silencio compartido. Ya no era un muro, era un puente, aunque aún incompleto. Esa noche ninguna durmió del todo, pero por primera vez no fue por miedo. Fue por la sensación de que el pasado, aunque lleno de heridas, podía empezar a ser contado en voz alta, sin que nadie más tuviera que cargarlo en soledad. El sol apenas se filtraba por las hojas de los mezquites cuando Isabela se arrodilló junto al caballo. Estaban detrás de la casa de Ángela, en una pequeña zona de sombra donde el animal solía recostarse. Había estado inquieto los últimos días, cojeando más de lo habitual. No se quejaba, pero ella lo notaba, como se notan las heridas viejas que no cicatrizan del todo. Le acarició el cuello con suavidad. «Tranquilo, mi viejo, no te voy a hacer daño». El caballo resopló, bajando la cabeza. Era la primera vez que lo veía así de vulnerable. Se notaba agotado, como si el peso del camino, igual que el de su historia, le pesara en el lomo. Isabela humedeció un trapo limpio con agua tibia y se arrodilló junto a la pata trasera. La herida antigua, una cicatriz rugosa y mal cerrada, parecía inflamada. «Esto ya lleva tiempo, ¿verdad?», le susurró. «Igual que lo mío». Empezó a limpiar alrededor con movimientos lentos. El caballo apenas se movía, como si entendiera que ese dolor compartido era también una forma de hablar, sin palabras. Mientras trabajaba, los recuerdos la alcanzaban. La primera vez que lo vio, cubierto de barro, mirándola con esos ojos llenos de historia. La forma en que se dejó caer frente a ella, como rindiéndose, como si supiera que ella también tenía algo roto adentro. «Yo tampoco supe pedir ayuda», murmuró sin dejar de limpiarlo. «Pensé que si me hacía la fuerte, todo iba a doler menos, pero duele igual». La cicatriz parecía más profunda de lo que pensaba. Sacó un pequeño frasco de ungüento que Ángela le había dado. Al aplicarlo, el caballo se sacudió, pero no huyó. Solo giró la cabeza hacia ella y la miró largo rato. Isabela se encontró a sí misma conteniéndole la mirada. «¿Tú también extrañas a alguien?». El animal parpadeó lento. Era una tontería, lo sabía, pero en ese gesto había algo que le removía el pecho. «Mi mamá también se cayó muchas cosas, como yo, como mi abuela, y ahora somos 3 generaciones con la misma cicatriz». Al terminar de aplicar el ungüento, notó algo que no había visto antes. Justo debajo de la cicatriz, en una zona menos visible del muslo, había una marca. No era una herida, sino una letra tallada a fuego, una E. Isabela se quedó helada. «Elena», susurró. La emoción le apretó la garganta. Era como si su madre hubiera dejado esa señal, ese rastro, en la piel de aquel caballo para que ella lo encontrara años después. «¿Ella te marcó? ¿O alguien más lo hizo por ella?». No había respuesta, pero no la necesitaba. La verdad estaba ahí, grabada, cicatrizada, como parte de una historia que seguía viva. Esa noche, mientras el caballo dormía recostado en la sombra del naranjo, Isabela se sentó junto a él, con una manta cubriéndole los hombros. Clara la observaba desde la entrada de la casa, sin interrumpir. «¿Ya viste cómo le curaste la herida?», preguntó Ángela, apareciendo en silencio a su lado. Clara asintió. «Y a ella también». «No por completo», dijo Clara con tristeza, «pero quizá hoy dolió menos». Ángela cruzó los brazos. «Las cicatrices nunca desaparecen, Clara. Solo nos acostumbramos a vivir con ellas, y si aprendemos a tocarlas sin miedo, dejan de doler tanto». Abajo, Isabela apoyó la cabeza sobre el lomo del caballo. Cerró los ojos y respiró hondo. No sabía qué venía después, si regresaría al rancho, si perdonaría por completo, si algún día sentiría que tenía una historia propia y no solo fragmentos de la de su madre. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba sola y que incluso las heridas más viejas podían empezar a sanar.
Clara volvió a San Miguel del Monte 3 días después. El rancho seguía igual, pero ella ya no era la misma. El silencio de su casa ya no se sentía como un refugio, sino como una pausa incómoda entre verdades que habían salido a la luz. Guardó sus cosas sin apuro, encendió el fogón y puso agua para café. No había dicho a nadie que regresaba, pero no tardaron en tocar la puerta. Era don Rogelio. Apenas lo vio en la entrada, supo que no venía por cortesía. Llevaba el sombrero en la mano, el ceño fruncido y esa mirada que solo muestra quien carga algo desde hace demasiado tiempo. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz ronca. Clara asintió. Le sirvió café sin azúcar, como siempre le gustaba, y se sentaron uno frente al otro, en la mesa donde tantas veces discutieron sobre todo y sobre nada. «Vi que volviste sola», empezó él. «¿Y la niña?» «Se quedó unos días más con Ángela. Está bien, por ahora». Rogelio tomó un sorbo largo antes de hablar otra vez. «Clara, hay algo que no te dije, algo que debí haber contado hace años». Clara se tensó. No dijo nada, solo lo miró esperando. La noche del accidente, yo vi a Elena. La vi salir del rancho, montar ese caballo y dirigirse al claro del arroyo. No iba sola. Clara apretó los labios. ¿Con quién? Con ese muchacho, el forastero, el mismo que tú nunca quisiste aceptar. La taza tembló ligeramente en las manos de Clara. Rogelio bajó la mirada, culpable. Yo la seguí por curiosidad o por celos, no lo sé. Nunca me cayó bien ese tipo. Y esa noche discutieron fuerte. Él la acusaba de querer esconder algo. Ella le gritaba que no podía hacer todo sola, que su madre no la iba a entender, que nadie la entendía. Clara se quedó en silencio. Cada palabra era como una piedra más en la espalda. Luego, ella montó de nuevo. Llovía fuerte, el camino estaba resbaloso, y ahí fue cuando ocurrió. ¿Viste el accidente?, preguntó Clara con un hilo de voz. Rogelio asintió con los ojos húmedos. Sí, pero no fui lo bastante hombre para enfrentar lo que vi. Me acerqué cuando ya todo estaba hecho. El caballo estaba nervioso, ella inconsciente, y él simplemente se fue. La dejó ahí. Se fue como un cobarde. Yo la llevé al pueblo, avisé a los demás, y cuando preguntaron, dije que no sabía nada, que solo la encontré. Clara lo miraba como si no lo conociera. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque tu nieta también merecía saber, porque tú merecías saber, y porque no quiero morirme con esto atravesado en la garganta. El silencio entre ellos se volvió espeso. El café se enfrió en la mesa. ¿Y tú crees que después de todo esto puedo perdonarte?, preguntó Clara. No vine a pedir perdón. Solo vine a dejar esto aquí, dijo, tocándose el pecho. Lo que hagas con él ya no es mío. Se levantó, tomó su sombrero y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo. El caballo, ese animal vio más de lo que cualquiera de nosotros quiso ver. Tal vez por eso regresó, para terminar lo que tú y yo dejamos a medias. Clara se quedó sola, mirando la taza, las manos, los años. Había tantas cosas rotas, tantas verdades dichas tarde, y sin embargo, algo dentro de ella sentía que, por fin, el camino se estaba despejando. Porque a veces, la confesión más dolorosa es la que empieza a sanar. Isabela regresó al rancho en una tarde nublada, con el caballo caminando a su lado y la mochila colgando floja del hombro. No tocó la puerta, no anunció su llegada. Solo cruzó el portón de madera con paso firme, como quien regresa a un lugar conocido, pero sabiendo que nada volverá a ser igual. Clara salió al oír el sonido de las pisadas. Se detuvo al verla, con una mezcla de alivio y ansiedad revolviéndole el pecho. «Pensé que no volverías», dijo con una sonrisa tímida. «Yo también lo pensé», respondió Isabela, dejando la mochila en el suelo.
Pero no vine a retomar lo que teníamos. Vine a construir algo nuevo, si tú quieres. Clara asintió sin decir palabra. La emoción se le atoraba en la garganta, pero no quiso ahogarla con palabras apresuradas. Ya en la cocina, con té caliente entre las manos, Isabela fue clara. No quiero más verdades a medias, abuela. Si vamos a vivir juntas, tiene que ser con honestidad. Nada de protegerme con silencios. Yo no soy una niña. Lo sé, dijo Clara mirándola a los ojos. Te vi crecer en estos días más de lo que vi en años. Y si algún día quiero buscar a mi papá, no quiero que te pongas en medio. Clara tragó saliva. Esa idea le dolía, pero ya no podía negarla. No lo haré. Si decides buscarlo, estaré contigo, aunque me dé miedo. Y quiero hablar de mamá, no como un fantasma. Quiero saber quién era con sus errores y sus luces. Quiero que me hables de ella como si estuviera viva en nuestras historias. Clara respiró hondo. Esa era la más difícil, pero también la más justa. Te contaré todo lo que sé, y lo que no sé lo buscaremos juntas. Durante esa primera semana de regreso, todo se sintió distinto. El rancho ya no era solo un refugio, sino un lugar de tránsito entre el ayer y el mañana. Clara comenzó a sacar cajas viejas, fotos olvidadas, diarios, cartas que había guardado por años. Las leían juntas por las noches, a la luz de una lámpara, comentando lo que cada línea despertaba. Mamá escribía como si tuviera el corazón en la mano, dijo Isabela una noche, porque nunca aprendió a esconderlo, a diferencia de mí, respondió Clara acariciando una foto doblada. También cambiaron hábitos. Isabela se encargó de cuidar al caballo, ahora oficialmente parte de la familia. Le curaba las patas con dedicación, le hablaba en voz baja, como si cada palabra ayudara a sanar las heridas de ambos. Una tarde, mientras limpiaban el establo, Isabela se acercó con su celular en mano. Encontré un número, de un hombre que podría haber conocido a mamá en esa época. No estoy segura si es él. Clara la miró, tensa. ¿Vas a llamarlo? Sí, pero no hoy. ¿Quieres que esté contigo cuando lo hagas? Isabela la miró con ternura. Sí, pero solo como testigo, no como escudo. Clara asintió, y por primera vez entendió que su rol como abuela ya no era proteger, sino acompañar. Esa noche, mientras el caballo dormía y la brisa movía las cortinas, Clara anotó en su diario algo que no escribía desde hacía años. La verdad, cuando se dice a tiempo, duele, pero cuando llega tarde también puede salvar. Y en esa casa llena de cicatrices, ambas decidieron que ya no se guardarían nada, que cada silencio futuro tendría que ser elección, no herencia, porque ahora sabían que sanar no era volver atrás, sino decidir cómo seguir, juntas. El viejo rancho de Clara ya no olía solo a leña y polvo. Ahora, al amanecer, se mezclaban en el aire el aroma del pan horneado, con el ruido suave de voces jóvenes, risas tímidas y pasos pequeños corriendo entre los establos. El lugar que antes era refugio de dos mujeres con heridas, se convertía ahora en un espacio de sanación para otros. Clara caminaba por el patio con una libreta en mano, tomando nota de lo que aún hacía falta. Una rampa de acceso al corral, más sombrillas para los días de sol fuerte, mejorar la cerca del potrero. ¡Abuela!, gritó Isabela desde el establo. ¿Puedes traerme la caja de los cepillos? Ya va, respondió sonriendo. Verla ahí, con su chaleco lleno de pelos de caballo y esa seguridad en la voz, era como verla renacer. Ese día, Isabela empezó oficialmente su primer taller de equinoterapia. Tenía 3 niños inscritos, todos enviados por el DIF local. Llegaron acompañados de una psicóloga joven que conocía a Clara desde hace años. Ellos no confían en nadie, le había advertido, pero a veces los caballos consiguen lo que nosotros no podemos. Isabela se agachó frente a uno de los niños,
Un pequeño de 8 años que no hablaba desde hacía meses. Le mostró cómo acariciar al caballo por el cuello, sin prisa, sin miedo. «Él también tiene cicatrices», le dijo señalando la marca en la pata trasera del animal. «Pero aprendió a vivir con ellas, igual que tú puedes». El niño no respondió, pero esa tarde, al terminar la sesión, lo vieron sonreír mientras limpiaba la crin del caballo. «Eso», murmuró Clara desde la puerta del establo. «Eso es lo que necesitábamos hacer». El rumor de que en el rancho de Clara ahora se trabajaba con niños corrió rápido por San Miguel. Algunos lo veían con admiración, otros con sospecha. «¿Y ahora ya es psicóloga la chamaca?», comentó una vecina. «Más bien sanadora», respondió doña Tomasa. «¿No ves que hasta el rancho se ve distinto?». Clara, que ya no temía al que dirán, recibía los comentarios con una sonrisa seca. Aprendió que hacer el bien nunca viene sin ruido, pero el mayor cambio venía de adentro. Ahora no solo se trataba de sobrevivir, sino de construir. Y construir desde lo vivido dolía, pero valía la pena. Una mañana, mientras Isabela terminaba una clase, un hombre bajó de una camioneta vieja y se quedó mirando desde la reja. Tenía el rostro curtido por el sol, barba desordenada y una postura que mezclaba tensión y nostalgia. Clara salió a recibirlo. Lo reconoció antes de que dijera una palabra. «¿Usted es...?», preguntó ella sin terminar la frase. El hombre asintió. «Soy Javier. Conocí a Elena hace muchos años. Su nieta me llamó. Isabela, que lo observaba desde el fondo del corral, se quedó inmóvil. No hubo abrazos ni lágrimas, solo miradas cargadas de historias no contadas. Pero ahí estaban, los tres, bajo el mismo sol, en el mismo rancho donde tantas veces el pasado había sido una sombra. Ahora parecía ser también una semilla. Al caer la tarde, mientras los niños se iban y el caballo dormía tranquilo bajo el naranjo, Isabela y Clara se sentaron en el porche con un café en mano. «Nunca imaginé que este lugar se llenaría así», dijo Clara. «Yo tampoco. Pero ya no duele como antes», respondió Isabela. «¿Y ahora?» «Ahora late». Y entre esa nueva rutina de trabajo, voces y pasos distintos, ambas entendieron que lo que estaban construyendo no era solo un proyecto, era un hogar. Uno donde el dolor tenía lugar, sí, pero también la esperanza. Porque cuando decides sanar, no solo te curas tú, también curas lo que tocas. Era un día como cualquiera. El rancho seguía su nueva rutina. Niños jugando cerca del corral, Clara en la cocina preparando agua de limón, e Isabela enseñando a una niña a guiar al caballo más joven. Todo parecía en calma, hasta que alguien gritó desde la entrada. «¡Isa, mira eso!». Isabela se volteó con la mano aún sobre la rienda. Caminó hacia el camino de tierra que conectaba con el pueblo, donde la bruma del mediodía comenzaba a levantarse. Ahí, parado frente al portón sin candado, estaba él, el caballo salvaje, solo, sin cuerda, sin amarre, más delgado, con el pelaje cubierto de polvo, pero de pie, con la cabeza erguida y la mirada serena. Isabela dejó caer la cuerda que sostenía y avanzó con paso lento, sin hacer ruido. «¿Regresaste?» El caballo no se movió, solo parpadeó, como si esperara una señal para acercarse. Clara salió al oír los murmullos. Se quedó en la puerta, en silencio. Nadie se atrevía a romper ese momento. Isabela se detuvo frente a él, a 1 metro de distancia. «No estás aquí por comida», dijo en voz baja. «Estás aquí porque quieres estar». El caballo avanzó un paso, luego otro, hasta que su frente rozó la de ella. El contacto fue breve, pero poderoso. No hacía falta más. El mensaje era claro. «Él eligió volver», dijo Clara desde atrás, «como nosotros elegimos sanar». Isabela acarició su cuello y, sin necesidad de sujetarlo, caminó con él hacia el corral.
Los niños, al principio curiosos, lo miraban como si se tratara de una aparición mágica. ¿Ese es el caballo viejo del que hablabas?, preguntó uno. Sí, respondió ella, pero no es viejo, es sabio y libre. Durante la tarde el caballo se instaló solo en su antiguo rincón del establo. No buscó atención, no pidió comida, solo se recostó como quien conoce el terreno, como si nunca se hubiera ido. Esa noche, mientras el rancho dormía, Clara y Isabela se sentaron junto al fuego. ¿Crees que regresó porque sintió que lo necesitábamos? Isabela negó con la cabeza, pensativa. Creo que regresó porque entendió que ya no era prisionero de su historia, como nosotras. Clara asintió. El fuego crepitaba, lanzando chispas al cielo. El silencio que compartían ya no pesaba, era cómodo, cálido, honesto. Yo también regresé, agregó Clara. Pero no solo al rancho, regresé a ti. ¿Y a tu madre? Isabela sonrió. Y yo regresé a mí. Días después, un fotógrafo local vino al rancho por invitación del DIF. Iba a documentar el proyecto de equinoterapia para un reportaje regional. Tomó muchas fotos. De los niños, de Isabela guiando, de Clara organizando cosas. Pero hubo una imagen que se volvió la más poderosa. El caballo salvaje, recostado junto a una niña que le leía en voz baja, mientras el sol se colaba entre las ramas. La foto salió publicada en un periódico local con el título «Donde los que cargan dolor encuentran alas». Clara la recortó y la pegó en la puerta de la cocina. «Para que nunca se nos olvide», dijo, «que el dolor no nos define, pero sí nos puede transformar». Y el caballo, silencioso, seguía ahí, sin ataduras, sin deberle nada a nadie, libre de nuevo, pero esta vez por elección, un símbolo vivo de que incluso lo salvaje puede elegir quedarse, cuando por fin encuentra un lugar donde no tiene que defenderse. El rancho amanecía con un canto suave de gallinas y el sonido rítmico del lápiz sobre el papel. Clara escribía. Lo hacía desde hacía semanas, cada madrugada, mientras todos dormían. En la mesa de la cocina se acumulaban páginas, algunas tachadas, otras escritas con tinta corrida por alguna lágrima rebelde. «No quiero que mi historia se quede solo en mi pecho», le había dicho a Isabela. «Necesito soltarla, no para olvidar, sino para compartirla». Isabela había asentido, sin decir más. Sabía que ese libro no sería solo de su abuela, sería de todas, de Elena, de ella, del caballo, de cada silencio que alguna vez pesó demasiado. Clara no tenía un título definitivo. Lo había intentado todo, nombres de lugares, frases de su hija, palabras que escuchó a Isabela decir en medio de alguna sesión con los niños. Pero cada vez que lo escribía al frente del manuscrito, lo borraba. «No quiero que esto se sienta como el final», decía, «porque todavía estamos escribiendo lo que viene». El libro era un entrelazado de memorias y revelaciones, de escenas narradas con la voz de una mujer que finalmente se permitía ser honesta con su pasado. Incluía extractos de los diarios de Elena, testimonios de Isabela, e incluso descripciones del comportamiento del caballo, como si él también contara con su forma muda y digna. Una mañana, mientras ordenaba su escritorio, Clara encontró un sobre con el nombre de Isabela. Era una carta escrita por su nieta semanas atrás, cuando regresó del cañón. No se la había dado en ese momento, solo la dejó guardada. Y ahora entendía por qué. Debía ser leída al final. Clara la sostuvo entre las manos y sonrió. No la abriría aún. Primero terminaría el último capítulo. «Las historias no cierran», escribió. «Solo aprenden a respirar con más calma». Esa misma tarde, mientras el rancho descansaba bajo la luz dorada del atardecer, Clara se sentó en su silla favorita y abrió el sobre. «Abuela, si estás leyendo esto, es porque por fin decidiste soltar todo lo que guardaste. Y me alegra, porque yo también aprendí a soltar. En el camino descubrí
que no necesito tener todas las respuestas para estar en paz, que hay verdades que quizás nunca lleguen completas, pero ya no tengo miedo. El caballo me enseñó eso, mamá también, y tú, con tu forma silenciosa, fuiste parte de esa lección. No somos lo que nos pasó, abuela, somos lo que hacemos con lo que nos pasó, y yo elijo construir. Tal vez un día escriba mi propia historia, tal vez no, pero si lo hago, quiero que empiece con esta frase: aún quedan verdades por descubrir, pero ahora no tengo miedo. Gracias por dejarme buscar, por dejarme preguntar, por quedarte cuando más necesitaba que lo hicieras. Con amor, Isa. Clara cerró los ojos. El viento se colaba por la ventana, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda. Afuera, el caballo caminaba lento, como si patrullara un terreno sagrado. El libro quedó sobre la mesa, sin título, pero lleno de vida. El rancho no cambió su esencia, pero sí su propósito. Seguía siendo hogar, pero también punto de partida. Seguía siendo refugio, pero también voz. Y cada vez que alguien preguntaba por qué había un caballo suelto que no se iba, que se quedaba sin corral, sin cuerda, Clara solo respondía: porque hay cosas que no necesitan ser atadas para quedarse, y en ese rincón del mundo donde los silencios alguna vez pesaron como piedras, ahora el aire estaba lleno de palabras. Palabras dichas, otras por decir, y muchas que volaban libres sin necesidad de ser atrapadas, porque lo importante ya no era lo que faltaba, sino todo lo que finalmente se había dicho. A veces, el dolor se hereda sin palabras, se transmite en miradas, en silencios, en decisiones que no entendemos hasta que nos duelen. Pero también podemos heredar la fuerza de romper ese ciclo, de mirar hacia atrás sin quedarnos atrapados y de construir con los pedazos algo nuevo, algo nuestro. Esta historia nos recuerda que no siempre necesitamos tener todas las respuestas para sanar. A veces basta con atrevernos a preguntar, a seguir la huella de lo que fuimos para descubrir en quién podemos convertirnos. Y si tú también has sentido que hay verdades que no te dijeron, o silencios que te marcaron, esta historia también es tuya. Si te conmovió esta historia, te invitamos a dejar un comentario y contarnos qué parte tocó tu corazón. Dale like si alguna vez has sentido que sanar también es un acto de valentía. Comparte este video con alguien que necesita recordar que nunca es tarde para volver a empezar. Aquí somos más que oyentes, somos parte de una comunidad que cree en el poder de las historias reales, de esas que transforman desde adentro. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias como esta, llenas de emoción, verdad y esperanza. Porque tal vez la próxima historia te ayude a contar la tuya.